Buenos días, chicos de cuarto año, espero que estén bien. Les habla la profesora Yosemic Méndez y en esta oportunidad les presentaré el video explicativo correspondiente a la actividad número 1 de la planificación. En todos los ecosistemas existe variedad y diversidad de formas y organismos. Siempre observaremos que en ellos hay gran cantidad de elementos bióticos o vivos y abióticos o muertos. Pero dentro de esa diversidad existe algo que nos lleva a diferenciar a estos elementos, como lo es la vida, cuya definición va a representar un interrogante que muchos pensadores y científicos han buscado responder. A raíz de ello surgieron dos corrientes, queriendo dar significado a dicho interrogante. Por un lado estaban los idealistas, que planteaban que la vida se debía a la existencia de un alma que vivificaba el cuerpo, y que un cuerpo sin alma representaba algo inerte. Piensan que la vida tuvo su origen gracias a la manifestación de Dios, que es el principio y el fin de todo. En conclusión, la muerte viene cuando se da la separación entre el alma y el cuerpo. Por otro lado están los materialistas, que plantean que la materia es lo principal y la conciencia es derivada de un estado altamente organizado de esta. Asimismo indican que la vida no requiere de un principio espiritual para ser entendida o interpretada. En conclusión, el cuerpo no necesita de un alma para que exista la vida. Existen características que toda materia viva debe poseer. La primera es la autoconservación, que es la capacidad que tienen los organismos vivos de obtener y aprovechar algún tipo de energía. Un ejemplo claro lo representan las plantas, que obtienen la energía del sol para transformarla en energía química y así poder cumplir con sus funciones vitales. La segunda característica es la autorregulación, que consiste en que todas las células que conforman a los organismos vivos van a realizar un conjunto de reacciones metabólicas de las cuales depende la vida. Un ejemplo de este proceso lo corresponde a la síntesis de proteínas, lípidos, entre otros procesos. La ejecución de dichas reacciones les permitirá adaptarse, relacionarse y desarrollarse en su hábitat. La última característica es la autorreproducción, que es la capacidad que tienen los organismos vivos de generar seres semejantes a él, y esto es lo que va a garantizar la continuidad de la vida. Con este punto hemos respondido a la primera interrogante de la actividad, que dice: ¿qué es la vida? Responde atendiendo a las posturas idealista y materialista. Asimismo explica las características de la materia viva. Existieron varias teorías que buscaron explicar el origen de la vida. Entre ellas está la generación espontánea, que planteaba que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían espontáneamente a partir de materia orgánica e inorgánica, o de una combinación de estas. Esta teoría fue descrita por Aristóteles y luego la sostuvieron pensadores como Descartes y Newton, quienes aceptaron sin crítica alguna la teoría de generación espontánea. De igual forma, William Harvey admitió esa posibilidad de generación espontánea, pero en animales inferiores como los gusanos e insectos. Por otro lado, tenemos a Van Helmont, que llegó a generar una receta para producir ratones en 21 días. Él planteaba que si se colocaba en un recipiente ropa impregnada de sudor y trigo, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento surgiendo de la ropa penetraba en el trigo, generando ratones. En oposición a la generación espontánea surge la teoría de biogénesis. Aquí aparece Francisco Redi, que dudó de la generación espontánea y no creyó que los insectos surgían de la putrefacción de los alimentos. Con la intención de demostrar su postura, realizó una serie de experimentos para determinar si se desarrollaban larvas de moscas si no se dejaba ninguna mosca adulta entrar en contacto con la carne. Para ello, puso la carne en 3 frascos. Uno de ellos permaneció abierto y selló los otros 2. En el frasco abierto observó que había moscas continuamente. Después de un corto periodo, había gusanos únicamente en el frasco abierto. Redi llegó a la conclusión de que solo los gusanos aparecían en la carne descompuesta si las moscas colocaban sus huevos antes de la carne. Los que se oponían a las ideas de Redi porque apoyaban la idea de generación espontánea, alegaron que no se había permitido que el aire entrara a los frascos sellados, por lo que le faltaba el aire y evitaba que hubiese generación espontánea.
Reddy diseñó nuevamente su experimento y empleó gasas para tapar a los frascos. Estas permitían que entrara el aire, pero no las moscas. Al final de la experiencia no aparecieron gusanos en la carne, pero los huevos de las moscas quedaron depositados sobre las gasas. Los experimentos de Reddy presentaron evidencia en contra de la teoría de generación espontánea. Aún así, los defensores de esta teoría no la consideraron suficiente. Años después se generó una disputa entre los sacerdotes Needham y Spallanzani, quienes investigaban sobre el origen de los microorganismos en los caldos de cultivo. Por un lado, Needham colocó caldos recién retirados del fuego en un tubo de ensayo y cerró el tubo con un corcho. Luego lo calentó para matar a todos los huevos o microorganismos que pudieron quedar dentro del tubo. Al cabo de unos días, el caldo estaba lleno de microorganismos. Needham explica este acontecimiento como un hecho de la generación espontánea. Por otro lado, Spallanzani pensó que Needham no hirvió suficientemente el caldo y por lo tanto no se había esterilizado. Realizó una nueva serie de experimentos donde hirvió el contenido de los frascos por 1 hora, luego los dejó en observación y constató que no había indicios de vida. Por lo tanto, se opuso a la teoría de generación espontánea. A pesar de ello, años más tarde, Pouchet publicó una serie de resultados de experimentos que apoyaban y defendían a la generación espontánea. Los experimentos de Pasteur son los que dieron fin a esta creencia. Pasteur planteaba que los microorganismos se encuentran en todos lados, y lo que se creía que era resultado de la generación espontánea, en realidad era producto de la contaminación de los medios de cultivo con microbios del ambiente. El punto clave en sus experimentos lo representó la esterilización de los instrumentos antes de usarlos. Gracias a él se pudo comprobar que los organismos solo derivan de otros preexistentes, dando fin a la teoría de generación espontánea y resaltando así la teoría de biogénesis. Para su experimento empleó un nuevo tipo de matraz, llamado cuello de cisne por su forma en S. Él vertió una infusión de levadura, que luego hirvió para esterilizar. El hervor produjo vapor de agua que al condensarse se acumuló en la curva inferior del cuello de cisne. Esta agua atrapada impedía la entrada de microorganismos presentes en el aire. El líquido permanecía sin alteraciones y aislado del aire contaminante, hasta que Pasteur decidió romper el cuello del cisne y ahí fue donde se estableció la comunicación con el medio exterior y permitió que los contaminantes entraran en el matraz y aparecieran las colonias de microorganismos en el cultivo. Hasta ahora hemos dado respuesta a las interrogantes 2, 3 y 4 de la actividad número 1. Después de que se aceptó la teoría de biogénesis, surgieron nuevas interrogantes, como por ejemplo, ¿cuándo apareció el primer organismo vivo? ¿O cómo se originó la Tierra? En relación a la última pregunta existen varias hipótesis, entre ellas que la Tierra y el resto de los planetas surgieron por la fragmentación interna de las galaxias, gracias a la presencia de nubes y gas y polvo cósmico. Otras hipótesis plantean que en realidad la Tierra y el resto de los planetas se formaron en el interior de la nube de gas y polvo. Por otro lado, gases como el hidrógeno y el helio se fueron al espacio, pero las partículas de metal y otras partículas quedaron ahí y gracias a la acción de otros elementos gaseosos y líquidos se fueron uniendo y compactando. La masa de la Tierra se fue incrementando y por la acción de la gravedad y aumento de la temperatura, los elementos más pesados se fueron a la parte más interna del núcleo de la Tierra. En el núcleo de la Tierra se organizaron las capas de adentro hacia afuera de la siguiente manera. El níquel y el hierro formaron la capa más interna. El silicio y el magnesio formaron la siguiente capa. Y por último se formó la capa más externa formada por el silicio y el aluminio. Pero ¿cómo se organizaron? Tomando en cuenta la densidad de los materiales. En este caso los más pesados quedaron hacia la parte más interna, mientras que los más livianos quedaron hacia la parte más externa. La corteza se solidificó y enfrió lentamente. Se condensó el vapor de agua y hubo una serie de movimientos en la Tierra que terminaron de moldearla. Como el agua de la atmósfera no recibió el calor del núcleo, se desataron precipitaciones que inundaron la Tierra y formaron los mares y ríos. Los movimientos sísmicos y volcanes dieron origen a las montañas y rocas. Todo esto permitió la síntesis de muchos compuestos orgánicos.
Por otra parte, al hablar de las formas de energía disponibles, nos encontramos que el Sol está formado por una atmósfera, cuya temperatura es alta, pero si se compara con su temperatura es mucho menor. En esta atmósfera existieron elementos químicos que al combinarse formaron moléculas sencillas. Estas moléculas se volvieron más complejas producto de las radiaciones. Elementos como el carbono, oxígeno, nitrógeno formaban parte de varias moléculas que eran abundantes en la atmósfera primitiva, como por ejemplo el metano, el hidrógeno molecular, el amoníaco y el agua. La principal fuente de energía para el desarrollo de la vida fue representada por el Sol. Los rayos del Sol fueron la base para la formación de los primeros compuestos orgánicos, y otras fuentes de energía también lo representaron los relámpagos y los volcanes. Por otra parte, tenemos el experimento de Miller y Urey, que sirvió de apoyo a la teoría de coacervados de Opary. Este experimento comprobó que se pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, bajo condiciones ambientales específicas. ¿Pero en qué consistió el experimento? Estos científicos diseñaron un aparato en el que simularon algunas condiciones de la atmósfera primitiva. En dicho aparato mezclaron vapor de agua, metano, hidrógeno y amoníaco. Se supone que esos gases existieron en la atmósfera primitiva. También usaron calor, descargas eléctricas naturales que aportaron gran energía, usaron electrodos y radiaciones ultravioletas. Con este experimento simularon las condiciones prebiológicas y con el aporte de energía de los electrodos lograron la obtención de elementos como aminoácidos, urea y otros compuestos orgánicos. Ellos introdujeron los gases en el aparato, luego sometieron el agua del matraz a ebullición, por lo que se evaporó y generó calor. Los gases comenzaron a circular, pasando la mezcla a un gran matraz en donde durante una semana estallaba una chispa producida por los electrodos. Esto simulaba los relámpagos. El vapor de agua se enfrió y condensó en un refrigerante, simulando así las lluvias. Esto originó compuestos que se acumularon en la zona en forma de U del tubo. Esa zona representaba básicamente lo que nosotros conocemos como los océanos. Con esta información pueden responder la pregunta número 5 de la actividad. Ahora vamos con la pregunta 7, que plantea: ¿por qué el agua representó un medio propicio para el desarrollo de la vida? ¿Por qué representó un medio propicio para el desarrollo de la vida? Ya que el agua es el disolvente universal, disuelve numerosos compuestos orgánicos y minerales, lo que favorece la unión de moléculas entre sí, aumentando la posibilidad de ejecución de reacciones químicas. También actúa como un regulador entre el medio externo y el ser vivo, transporta sustancias nutritivas a los tejidos, regula el calor en los animales e influye en su metabolismo. También en el agua se dio la concentración y combinación de elementos químicos que produjeron la vida. Ahora nos vamos con la última pregunta de la actividad. ¿En qué consistió la teoría de coacervados de Opary? En la atmósfera primitiva existían gases como el hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Esa mezcla gaseosa, debido a la acción de los rayos solares, dio lugar a la síntesis de gran cantidad de moléculas orgánicas, que se precipitaron en los mares y se acumularon en el tiempo generando un caldo nutritivo. Esas moléculas se fueron uniendo y formando agregados más complejos como lo son los coacervados, que no eran más que una solución donde las proteínas permanecían suspendidas y eran espesas. Se piensa que por procesos más complejos, esas proteínas evolucionaron y originaron las primeras formas precelulares, dando origen así al primer organismo vivo. Ya con esto hemos respondido todas las interrogantes planteadas en la primera actividad. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me informa. Nos vemos en un próximo video.